Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis previo de los grupos de la UEFA Champions League. Porque en definitiva hice un video en relación al sorteo, es decir, previo a que se sortearan las 8 zonas de esta Liga de Campeones 2023-2024, pero no hice ningún análisis en relación a cómo quedaron conformados los grupos y me parece apropiado hacerlo porque claramente hay un par de zonas que son muchísimo más peleadas, muchísimo más competitivas que otras, mientras que hay algunas en las cuales ya en la previa se ve cuál va a ser el equipo que va a dominar desde principio a fin o cuál podrían ser los dos clasificados. Es verdad que el hecho de que siempre el tercero clasifique a los 16avos de la UEFA Europa League, la realidad es que termina siendo todo parejo hasta el final, porque los equipos que no logran meterse en los octavos de final de la Champions, es decir, en la siguiente instancia de la competición, siempre tienen al menos una posibilidad de seguir jugando competiciones internacionales en lo que resta de la temporada, por lo que generalmente siempre hasta la última fecha hay partidos interesantes. Vamos a estar repasando los 8 grupos y también haciendo un análisis un poco más detenido de cada una de las zonas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando a grandes rasgos cómo están conformados los 8 grupos de la UEFA Champions League. Después, más adelante, como dije, voy a hacer un análisis un poco más minucioso, dando además de mi opinión, también teniendo en cuenta los últimos resultados en los años anteriores, quiénes son los equipos que podrían llegar a clasificar. Repasamos grupo por grupo. En la zona A, el Bayern Múnich de Alemania, cabeza de serie, estará compartiendo este grupo junto con el Manchester United de Inglaterra, el Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía, que es uno de los 6 equipos que llega proveniente de los playoffs. En el grupo B tenemos al campeón de la última UEFA Europa League, al Sevilla, al Arsenal de Inglaterra, que vuelve a esta competición después de muchísimo tiempo, al PSV Eindhoven, que también viene proveniente de los playoffs, y al Lens de Francia, subcampeón de la última Ligue 1. En el grupo C tenemos al Napoli, último vencedor del Calcio de la Liga Italiana, al Real Madrid, equipo que estará en la búsqueda de su Champions número 15 en toda su historia, al Sporting Braga, que también viene de los playoffs, tercer equipo que viene proveniente de esa instancia, y por último al Unión Berlín, uno de los 2 debutantes en esta competición durante esta temporada. Grupo D para el Benfica de Portugal, Inter de Italia, subcampeón de la última UEFA Champions League, Red Bull Salzburgo y la Real Sociedad. Ninguno de los 4 equipos de este grupo viene proveniente de los playoffs, ya estaban todos clasificados con anterioridad. Grupo E, tenemos al Feyenoord, campeón de la última Eredivisie de la liga local de los Países Bajos, al Atlético Madrid, al Lazio y al Celtic. En este grupo tampoco, junto con el D, son los 2 en los que no hay ningún equipo clasificado previamente desde los playoffs. Ya todos venían metidos en la fase de grupos por lo que hicieron en sus respectivas competiciones locales. Grupo F, ya por los nombres uno se da cuenta que va a ser el más peleado de todos, por lo menos en la previa. Paris Saint-Germain, último ganador de la liga francesa, ya sin Messi y sin Neymar. Borussia Dortmund, que terminó perdiendo en la última jornada de la Bundesliga por diferencia de gol. Milan, que después de mucho tiempo en la temporada pasada volvió a alcanzar unas semifinales de la UEFA Champions League, y el Newcastle de Inglaterra, que vuelve a la Champions después de muchísimo tiempo, habiendo tenido una temporada pasada en la Premier verdaderamente sensacional. Vamos con el grupo G, donde por lo menos mirando todo desde arriba, el Manchester City tendría todo bastante sencillo. El último campeón de la Champions estará compartiendo grupo con el Leipzig, equipo alemán que viene disputando estas competiciones desde hace ya bastantes años consecutivos, el Estrella Roja de Serbia y el Young Boys de Suiza, otro de los equipos que viene proveniente de los playoffs. Y el último grupo, el H, tenemos al Barcelona, último ganador de la Liga Española, al Oporto, otro que clasifica normalmente durante todos los años a esta clase de competiciones, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, y termina
este grupo H, el otro equipo junto al Unión Berlín que está debutando en esta edición de la Champions y que viene proveniente de los playoffs, que es el Antwerp de Bélgica, un equipo del cual quizás no se espera tanto, pero ya de por sí en la ronda anterior para meterse en esta fase de grupos dejó un equipo que todos creían que iba a estar como el último campeón de Grecia, que es el AEK de Atenas. Vamos ahora a hacer un análisis un poco más detenido de cada uno de los grupos. En la zona A, comprendida por el Bayern Múnich, el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray, en la previa por nombres propios y por lo hecho en las últimas temporadas, el Bayern debería clasificar como primero, teniendo en cuenta que en las últimas ediciones no solamente ha pasado de esa forma a los octavos de final, sino que normalmente gana los 6 partidos en el grupo, por lo que más allá de tener a un equipo con muchas figuras como el Manchester United, que es obviamente el otro conjunto que pelearía por meterse en los octavos de final, uno cree que el elenco alemán va a clasificar como primero y el equipo inglés debería pasar como segundo. Caso contrario, en esta zona sería un fracaso. Está bastante marcado cuáles serían los dos conjuntos que deberían meterse en los octavos de final, mientras que el Copenhague y el Galatasaray en principio pelearían por ese tercer puesto y de esa manera meterse definitivamente en los 16avos de final de la Europa League. Vamos ahora con el grupo B, comprendido por el Sevilla, el Arsenal, el PSV Eindhoven y el Lens. Una zona bastante difícil de prever, por lo menos en la previa, teniendo en cuenta que el Sevilla es el campeón de la Europa League y que normalmente a nivel europeo siempre da la cara, debería clasificar. El Arsenal hace mucho que no juega la Champions, pero en la temporada pasada quedó eliminado prematuramente de la UEFA Europa League. El PSV Eindhoven es un equipo con bastantes buenas figuras y el Lens ha sido la última gran sorpresa de la Liga de Francia, por lo que si bien esta zona quizás no esté a la altura en cuanto a nombres propios de equipos de lo que es la zona F, que es la que seguramente sea más peleada para todos, la realidad es que en este grupo B hay mucha competitividad interna. Obviamente, si tendría que dar un resultado en la previa, diría que el Arsenal y el Sevilla deberían pasar, ya sea uno como primero y el otro como segundo, y el PSV Eindhoven y el Lens deberían pelear por el lugar en la UEFA Europa League. Vamos ahora con el grupo C, donde todo está un poco más claro. Me parece que el Napoli y el Real Madrid van a pasar como primero y segundo, teniendo en cuenta que hay bastante diferencia con los otros dos equipos. El Sporting Braga viene proveniente de los playoffs y no tiene una gran cantidad de jugadores de jerarquía como para hacer la diferencia, mientras que el Unión Berlín es debutante y ya de por sí en un momento en la temporada pasada en la Bundesliga parecía que iba a meterse en los torneos continentales con bastante facilidad, porque hasta estuvo siendo líder. Sin embargo, sobre el final le costó muchísimo finalmente clasificar a esta fase de grupos de la Champions, y por eso mismo prácticamente es un hecho que el Real Madrid y el Napoli serán los dos conjuntos que se meterán en los octavos de final, y después entre el elenco portugués y el conjunto alemán tendrán que decidir quién sale tercero para clasificar a la UEFA Europa League. Y en cuanto al grupo D, para terminar con la primera mitad, tenemos una zona bastante peleada. Benfica, Inter, Red Bull Salzburgo y Real Sociedad son los tres equipos en definitiva que integran esta zona. Y si bien es cierto que por nombres propios Inter y Benfica, y por lo hecho sobre todo en las últimas temporadas, es más, se vieron las caras en los cuartos de final de la Champions League 2022-2023, deberían ser los dos equipos que en principio deberían clasificar. El Red Bull Salzburgo siempre ha dado pelea en las últimas ediciones del torneo, y la Real Sociedad no deja de ser un conjunto español con muy buenos futbolistas, por lo que me parece que habrá bastante competitividad para saber quién en definitiva logra meterse entre los dos mejores. Es una zona que a lo mejor vista desde arriba no parecería estar tan peleada, porque en definitiva, como dije, Benfica e Inter deberían estar por sobre los otros dos, sobre todo por antecedentes, pero me parece que va a ser más competitiva y peleada hasta la última fecha. Y ahora vamos con el grupo E, con las últimas 4 zonas. Me parece que este es el otro grupo más peleado de todos: Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio y Celtic. ¿Por qué digo esto?
Por nombres, el Atlético de Madrid debería clasificar, sin embargo ya le pasó en la Champions pasada que tuvo una zona medianamente parecida, recordemos que compartió grupo con Bayer Leverkusen, Brujas de Bélgica y Porto, y no solamente que quedó eliminado, sino que salió cuarto, afuera inclusive de la UEFA Europa League, por lo que no se puede prever que el equipo español, más allá de tener nombres muy por encima por el resto de los otros tres equipos, que vaya a clasificar. La Lazio es un equipo que viene jugando Champions en las últimas temporadas y también me parece que debería estar un paso arriba, pero el Feyenoord es el campeón de la Eredivisie y el Celtic es el campeón de la Liga de Escocia. Por eso mismo, como dije recién, es una zona en la cual cualquiera de los cuatro equipos puede clasificar, teniendo en cuenta también los antecedentes. No se puede confiar en un equipo español que viene de quedar eliminado en primera fase. Vamos con el grupo F, que es en definitiva el más peleado de todos, porque vamos a tener una eliminación ya sorpresiva en la fase de grupos. Es verdad que el Newcastle empareja un poco toda la zona teniendo en cuenta que es un equipo inglés y que fue la última gran revelación de la temporada pasada en la Premier, pero no sería ilógico que fuera el equipo que quedará eliminado. Ahora, del PSG, Borussia Dortmund y Milan, cualquiera de esos tres que quede eliminado en esta fase de grupos y uno quedará afuera en definitiva porque solo pasan dos, la realidad es que ese será el primer gran fracaso asegurado de esta fase de grupos de la Champions. También es lógico que uno de estos dos se logre meter. En principio, el PSG debería estar clasificado, no sé si tanto por nombres propios, pero si Mbappé juega la Liga de Campeones, claramente va a tener un plus muy por encima del resto de los equipos. Y entre el Borussia Dortmund y Milan deberían pelearse los otros dos puestos para ver en definitiva quién se mete en los octavos de final. Vamos con el grupo G, donde el que va a salir primero prácticamente no hay discusión, el Manchester City va a terminar como primero en este grupo y si todo marcha como viene sucediendo en las últimas temporadas, el Leipzig debería salir segundo, por ser un equipo alemán, por estar en un nivel más competitivo, por tener mejores jugadores y obviamente también por antecedentes en las últimas ediciones de la Champions. Después, los otros dos equipos, el Estrella Roja de Serbia y el Young Boys de Suiza, deberían pelearse un lugar en la UEFA Europa League. Me parece que es el grupo más fácil de prever en cuanto a quién va a salir primero, quién va a salir segundo y quiénes son los dos equipos que van a quedar eliminados. Verdaderamente sería una sorpresa que los resultados de esta zona no se den de esa manera. Inclusive si el Leipzig termina el primero y el City segundo, sería una sorpresa bastante interesante porque obviamente el conjunto dirigido por Guardiola es para la mayoría el mejor equipo del mundo. Y vamos ahora con el último grupo, el H, que en principio también debería ser sencillo prever un poco lo que va a pasar, porque Barcelona y Porto deberían clasificar a los octavos de final. Inclusive por nombres el equipo español debería estar un pasito por encima que el elenco luso, más allá de que tampoco se puede asegurar del todo porque sabemos perfectamente lo que le ha sucedido al Barcelona en las últimas dos ediciones de la Champions, más allá de que en principio este grupo parecería ser bastante más accesible como para que el Barcelona pueda meterse en los octavos de final. Y en lo que respecta al Shakhtar Donetsk y al debutante el Antwerp de Bélgica, los dos equipos pelearían por un lugar en la UEFA Europa League sin tener claro cuál de los dos conjuntos podría llegar a clasificar a la siguiente instancia del torneo. Está claro que será una zona que se batallará hasta el final. Veremos, y me parece lo más importante y lo más destacado, si el Porto puede arrebatarle ese primer lugar del grupo que en primera instancia debería de ser para el Barça. Para cerrar y hacer un resumen en rasgos generales de lo que será esta fase de grupos de la UEFA Champions League, cuando comience sabremos bastante más en definitiva cómo están preparados los equipos, porque en la previa está claro quiénes son los máximos candidatos. El Manchester City vuelve a copar uno de los primeros lugares, el Real Madrid siempre aparece como uno de los equipos más interesantes para lograr el título, quizás aparezca alguna que otra sorpresa como pudo haber sido el Inter o el Milan la temporada anterior, no por historia, porque claramente son dos equipos muy importantes, pero nadie los tenía en la previa como posibles ganadores. En esta oportunidad también habrá que esperar a ver lo que hace el Manchester United, que no viene de buenas ediciones, el Arsenal, con un equipo muy competitivo que volverá a jugar este torneo después de mucho tiempo, y así también con muchos otros clubes, el PSG que buscará volver a aparecer, el Bayern Múnich que siempre es candidato, y distintos equipos que en definitiva intentarán lograr levantar la orejona el 1 de junio del 2024 cuando se dispute la gran final en el estadio Wembley.